Golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. 1. En 1 Corintios 9 versículo 23 al 27 dice, todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio, ellos, a la verdad, para recibir una corona queraptebel, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. El versículo 23 declara, todo lo hago por causa del Evangelio. Esto comprueba que este pasaje alude al camino que debe tomar un predicador del Evangelio, un siervo del Señor. El versículo 27 añade, golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Este es un requisito básico que el siervo de Dios se impone a sí mismo. Los versículos del 24 al 26 nos muestran cómo Pablo golpeaba su cuerpo y lo hacía su esclavo. Quiero aclarar también que cuando Pablo hablaba de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre, no estaba de acuerdo de ninguna manera con el ascetismo, ni estaba de acuerdo con los que, bajo la influencia del ascetismo, enseñan que nuestro cuerpo es un estorbo, el cual debemos tratar de deshacernos. Los ascetas creen que el cuerpo es la fuente del pecado y que para resolver este problema uno tiene que tratarlo severamente, pero la Biblia no enseña que el cuerpo sea un estorbo, y mucho menos que sea una fuente de pecado. Más bien, nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo capítulo 6 versículo 19 y que el día viene cuando nuestro cuerpo será redimido y glorificado. Cuando hablamos de golpear el cuerpo, jamás debemos pensar en esa enseñanza del ascetismo. Si introducimos tal pensamiento en el cristianismo estaríamos creando otra religión. Esto no es lo que predicamos. Repudiamos la idea de que el cuerpo sea un estorbo o la fuente del pecado. Ciertamente reconocemos que el cuerpo nos puede llevar a pecar, pero no por eso decimos que el cuerpo sea la fuente del pecado. No importa cuán drásticamente tratemos con nuestro cuerpo, aún podemos pecar. En 1 Corintios 9 Pablo confronta a los obreros cristianos en cuanto al problema de sus cuerpos. El versículo 23 dice, todo lo hago por causa del Evangelio. Esto significa que cuando él habló esta palabra, lo hizo asumiendo la posición de un predicador del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo hacía por causa del Evangelio? Los versículos del 24 al 26 nos lo muestran. En el versículo 27 Pablo señala que lo que él hacía era golpear su cuerpo. De acuerdo con el texto griego, la palabra golpear significa abofetear en la cara hasta hacer un moretón. Golpear nuestro cuerpo y hacerlo un esclavo significa ponerlo en servidumbre y golpearlo tanto que obedientemente se vuelve nuestro esclavo, cediendo a la voluntad del predicador del Evangelio. Por supuesto, esto no significa golpear literalmente nuestro cuerpo físico, de acuerdo con la expresión, duro trato del cuerpo mencionada en Colosenses 2:23. Pablo dijo que él hacía esto debido a que, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Esto nos muestra que golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre es la manera básica en la que todo siervo de Dios debe vivir. Todo siervo de Dios debe andar conforme a esta norma básica, su cuerpo tiene que ser sometido a servidumbre. Si su cuerpo no es sometido a esclavitud, no puede servir a Dios. ¿Cómo resolvió Pablo el problema de su cuerpo? Golpeándolo y poniéndolo en servidumbre. El versículo 27 nos presenta el tema, y los versículos del 24 al 26 nos dan la explicación de dicho tema, ya que en tales versículos vemos cómo Pablo golpeaba su cuerpo, lo cual él declaró en el versículo 27. Ahora, consideremos este pasaje punto por punto. 2. El versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Para mostrarnos este asunto Pablo usó el ejemplo de un corredor que participa en una carrera. El servicio al Señor y la labor que un cristiano efectúa para su amo pueden compararse con una carrera. Todos estamos participando en esta carrera, esto es obligatorio. Nadie está exonerado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para ganar. Solo uno de los corredores recibe el premio. Pero en nuestro caso,
Si todos corremos, todos recibiremos el premio. Esta es la diferencia entre una carrera deportiva y nuestra carrera. Pablo usó el ejemplo de una carrera, y tal ejemplo nos conduce al versículo 25. El versículo 25 dice, todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Este es el punto que Pablo recalca, a fin de competir, es necesario pasar por un entrenamiento. Se tiene que ejercer dominio propio en todo. El atleta no puede comer lo que desee ni dejar de comer como desee. No puede dormir todo lo que desee ni desvelarse a su gusto. Todos los atletas que compiten en los juegos llevan una disciplina muy estricta durante su entrenamiento. Son disciplinados estrictamente en cuanto a su dieta y su horario de descanso. Antes de iniciar la competencia, tienen que seguir normas estrictas, tales como no beber ni fumar, y una vez que comienzan a competir tienen que seguir reglas aún más estrictas. Por esto el versículo 25 dice que todo aquel que compite, en todo ejerce dominio propio. Algunos pueden pensar que es difícil dejar de fumar, beber o practicar sus pasatiempos favoritos, pero cuando un deportista se prepara para una carrera, tiene que ejercer un control sumamente estricto sobre su propio cuerpo. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. ¿Cuáles son las cosas en las que tiene que ejercer dominio propio? Tiene que ejercer dominio propio en las demandas que su cuerpo le hace. No puede permitir que su cuerpo le haga demandas ni puede darle demasiada libertad. Debe reservar su cuerpo para una sola cosa, correr la carrera. Su cuerpo no es para comer, arreglarse, fumar, beber ni dormir, sino para correr. Muchos corredores tienen que abstenerse de comidas dulces o las que contengan mucho almidón. Esto no quiere decir que éstas sean dañinas o inútiles, sino que se abstiene de ellas porque no lo ayudan en su carrera. Para ser un corredor, uno tiene que ejercer dominio propio en todo. El versículo 27 habla de golpear el cuerpo, y es aquí, en este versículo, que el cuerpo es introducido en la discusión. El cuerpo tiene que estar bajo control, tiene que obedecer. Todas las facultades del cuerpo son reservadas para una sola cosa, correr, y correr de tal manera que lo lleve a obtener el primer premio. El versículo 25 continúa, ellos, a la verdad, para recibir una corona queraptebel, pero nosotros, una incorruptible. Los corredores ejercen mucho dominio propio para obtener una corona queraptebel. Pero nosotros que vamos en pos de una corona incorruptible, ¿no creen que deberíamos ejercer mucho más dominio propio? La corona queraptebel hace referencia a las guirnaldas de flores de los griegos, que se marchitaban a los 3 o 5 días. Un corredor tenía que someterse a largos periodos de entrenamiento a fin de tener la oportunidad de ganar tal corona queraptebel. Pablo dijo, ellos, a la verdad, para recibir una corona queraptebel, pero nosotros, una incorruptible. Debemos prestarle atención a la comparación de Pablo. Los corredores griegos corrían en la pista de carreras, mientras que nosotros corremos en el mundo. Su carrera consistía en ejercitar su cuerpo, mientras que nuestra carrera es nuestro servicio a Dios. En aquella carrera, solo uno recibía el premio, pero en nuestra carrera, todos podemos recibirlo. Su premio era una corona queraptebel, pero el nuestro es una corona incorruptible. Estos son diferentes contrastes de estas carreras. Sin embargo, una cosa es cierta en ambas, se tiene que ejercer dominio propio en todo. En ambos casos se requiere el dominio propio. Ellos ejercieron dominio propio para ganar en una carrera, nosotros lo ejercemos para predicar el Evangelio. Puede ser que las metas sean muy diferentes, pero la disciplina impuesta al cuerpo es igual. Ellos tenían que ejercer dominio propio para correr la carrera y, como cristianos, nosotros también tenemos que ejercer dominio propio en nuestra vida cristiana. El versículo 26 dice, así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire. Esto significa que Pablo no estaba corriendo sin tener una meta, él sabía hacia dónde iba. Él dice que golpeaba su cuerpo. Esto quiere decir que al boxear él no golpeaba al aire, sino que golpeaba su propio cuerpo. Debemos considerar el versículo 26 junto con el versículo 27. El primero nos dice que Pablo no carecía de meta. No corría en cualquier dirección según otros le señalaban, sino que corría con una dirección definida.
Tampoco, cuando golpeaba, lo hacía al aire. Luego en el versículo 27, él inmediatamente indica que estaba golpeando su cuerpo. Le estaba pegando a su propio cuerpo. Anteriormente señalamos que golpear significa pegar, dejar moretones en todo el cuerpo. No es un golpe ordinario, sino una golpiza severa. Los golpes comunes no producen moretones. Pablo trató con su propio cuerpo de una manera dura para que éste llegara a estar bajo su control. Lo hizo para que su cuerpo fuera su esclavo. Esto significa que no permitiría que su cuerpo fuera indulgente, antes bien, lo puso bajo su control. La meta de tal ejercicio es hacer que el cuerpo sea un esclavo, y el medio para hacerlo es golpearlo. Golpeamos nuestro cuerpo a fin de que éste pueda ser nuestro esclavo. Hermanos y hermanas, si no vencemos en este asunto, sería mejor ni siquiera intentar tocar la obra de Dios, sino esperar 3 o 5 años hasta aprender esta lección. Todo siervo de Dios tiene que aprender a someter su cuerpo bajo su control. La Biblia nos muestra que un obrero del Señor es como un corredor. Tal vez disfrute mucho de la obra, pero será de poco provecho si su cuerpo no está bajo su control. Servir al Señor no es algo sencillo, no es solamente un asunto de predicar sermones desde un podio. No hay tal cosa. Pablo aquí nos muestra que solo aquellos que golpean su cuerpo y lo ponen en servidumbre pueden servir al Señor. Si nuestro cuerpo no es capaz de obedecer, necesitamos más entrenamiento de parte del Señor. No pensemos que el hecho de tener cierta aspiración nos hace aptos para servir al Señor. Los obreros de Dios tienen que golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Si su cuerpo no les obedece, serán de poca utilidad en la obra. 3. ¿Qué significa poner a nuestro cuerpo en servidumbre? A fin de entender este asunto, primero necesitamos saber cuáles son las demandas propias de nuestro cuerpo. Solo mencionaremos algunos ejemplos prácticos como el alimento, el vestido, el descanso, el sueño, la comodidad y el cuidado especial en tiempos de enfermedad. Tales cosas son demandas normales de nuestro cuerpo. Hacer que el cuerpo sea nuestro esclavo implica que, mediante largos periodos de golpearlo en nuestra vida normal, lo podemos poner bajo nuestro control cuando tengamos que correr una carrera. Si le exigimos poco a nuestro cuerpo en tiempos normales, nuestras piernas, pies, pulmones y todos los demás órganos no estarán bajo nuestro control en el momento de la carrera, y no podremos cumplir con las exigencias que esta demanda. Se requieren largos periodos de entrenamiento a fin de hacer que nuestro cuerpo nos obedezca. Sin tal entrenamiento nos será imposible dirigir nuestro cuerpo cuando la demanda del momento la requiera. Si carecemos de este entrenamiento en tiempos ordinarios, y si nunca hemos golpeado o disciplinado nuestro cuerpo, este no se someterá a nosotros cuando sea el tiempo necesario. Cuando nos dispongamos a trabajar, descubriremos que nuestro cuerpo no nos obedece, y entonces no podremos satisfacer las demandas del cuerpo ni tendremos control sobre él. No debemos pensar que lo único que necesitamos para ocuparnos en la obra del Señor es tener cierta medida de espiritualidad. No, aún nos falta resolver el asunto de nuestro cuerpo. Pablo nos mostró cuán real es este problema. No estoy hablando de tener un cuerpo sano, sino de si somos el amo de nuestro propio cuerpo o no. Nos obedecerá nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no nos obedece, no podemos servir a Dios en el Evangelio. Esta clase de entrenamiento no puede completarse en poco tiempo. Algunos problemas espirituales se pueden resolver en un instante, pero golpear el cuerpo requiere de 3, 5 o hasta 10 años. Aquellos que han desarrollado el hábito de llevar una vida suelta, requieren imponerse mucho más una disciplina más estricta. Por ejemplo, en circunstancias ordinarias el cuerpo nos demanda dormir. Dormir no es malo ni pecaminoso, y la demanda ciertamente es legítima. Dios ha dividido el día comenzando con la noche a fin de proveer al hombre una oportunidad para descansar. Es correcto que el hombre descanse. Si el hombre no durmiera, ¿cómo podría trabajar? Pero si queremos golpear nuestro cuerpo y hacerlo nuestro esclavo, no debemos insistir en dormir durante los tiempos que se requiera velar. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. Supongamos que yo programo dormir 8 horas diarias. Es correcto que cuide mi cuerpo de esta manera. Sin embargo, a fin de golpear el cuerpo y hacerlo un esclavo,
Debo actuar de una manera como si estuviera golpeándome a mí mismo y obligando a mi cuerpo a seguir mis instrucciones. Debo entrenarme hasta tal grado que si decido no dormir hoy, lo pueda cumplir. Cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní tomó a 3 de sus discípulos consigo y les dijo, velad conmigo. Al regresar los encontró dormidos y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mateo 26, 38 y 40. El Señor quería que ellos velaran con él, pero ellos se quedaron dormidos. No pudieron velar con el Señor ni siquiera por una hora. Es incorrecto dormir. No, dormir es legítimo y necesario, pero si el Señor requiere que velemos con Él y no podemos vencer sobre esta necesidad legítima, obstaculizaremos su obra. Si no podemos renunciar a la necesidad legítima de dormir, no podemos servir a Dios. Esto no quiere decir que un siervo de Dios tiene que privarse de dormir noche tras noche. Esa sería una vida de ángel. Nosotros no somos ángeles y requerimos de un buen descanso durmiendo cada noche, pero a fin de aprender a seguir al Señor y a golpear nuestro cuerpo, debemos aprender a renunciar al sueño por 1 o 2 noches cuando sea necesario. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. Pregunto. ¿Qué significa correr la carrera? Corre una persona todos los días y todos los minutos del día. Andar es algo normal, pero correr es algo extraordinario. Andar es una necesidad diaria, normalmente caminamos a un paso normal. Sin embargo, el correr no es algo que hagamos a diario. En una carrera deportiva tenemos que acelerar el paso. Nuestro cuerpo tiene la capacidad normal de caminar, pero al correr se le requiere al cuerpo un esfuerzo adicional. Cuando corremos, la capacidad normal del cuerpo tiene que ser forzada a alcanzar la medida de una necesidad que es adicional. En tales ocasiones, el cuerpo necesita obedecer. Al correr, el cuerpo requiere una energía adicional además de la que necesita para sus funciones normales. La carrera le impone al cuerpo una demanda adicional. Durante los tiempos normales en que caminamos, la demanda impuesta a nuestro cuerpo no es muy rigurosa, pero dicha demanda se vuelve extenuante cuando el cuerpo tiene que correr. Bajo el mismo principio, en tiempos normales, necesitamos 8 horas de sueño, pero si nuestra obra requiere que un día trabajemos 4 horas más, debemos estar satisfechos con solo 4 horas de sueño. Esto es lo que significa correr la carrera, o sea, significa cumplir con las demandas adicionales. Cuando los 3 discípulos fallaron al no permanecer en su vigilia con el Señor, Él les indicó cuál era su problema, al decirles, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 41. ¿De qué sirve tener un espíritu dispuesto si la carne es débil? Tener un espíritu dispuesto y una carne dormilona, viene a ser lo mismo que tener un espíritu indispuesto y una carne dormilona. Ambos no sirven para nada. No es suficiente con tener un espíritu que esté dispuesto, el cuerpo también tiene que estar dispuesto. Si el cuerpo no está dispuesto e insiste en dormir, no es realmente un esclavo, y si el cuerpo no es un esclavo, sería en vano decir que el espíritu está dispuesto. No queremos decir con esto que el cuerpo sea la fuente del pecado o que sea un estorbo. Lo que queremos decir es que, por causa del servicio del Señor, en ocasiones hay demandas adicionales sobre nuestro cuerpo, y éste tiene que responder y cumplir con ellas. Esto es lo que significa hacer de nuestro cuerpo un esclavo. Debemos entrenar a nuestro cuerpo, no solo para que cumpla con las exigencias normales, sino para que tenga un suministro adicional para cuando surja alguna demanda adicional. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Nicodemo vino a él de noche. El Señor lo recibió a tal hora sin sucumbir al cansancio. En varias ocasiones él pasó noches enteras en oración. Todas estas actividades interfirieron con su sueño. No estamos recomendando que los hijos de Dios se hagan el hábito de pasar noches enteras en la oración, pero si alguien quiere servir al Señor, sería una vergüenza si nunca ha invertido toda una noche orando. Por lo general, no es correcto tomar horas de la noche para la oración. No se acostumbre a hacer eso, porque estaría yendo en la dirección equivocada, pero sería algo extraño servir a Dios por 10 o 20 años y nunca haber pasado toda una noche orando. No estamos recomendando ir a los extremos. No le estamos diciendo a la gente que siempre debe orar toda la noche, porque tener el hábito de orar toda la noche no es saludable para nuestro cuerpo ni para nuestra mente.
No estamos de acuerdo con aquellos que no oran durante el día y quieren hacerlo durante sus horas de sueño por la noche, eso no es normal. Pero si un obrero del Señor nunca ha sacrificado su sueño por causa de la oración, también hay algo que está mal en él. Competir en una carrera no es algo de todos los días, pero ejercitarse sí lo es. Debemos ejercitarnos hasta lograr que nuestro cuerpo jamás se rebele, sino que más bien siempre se someta a nosotros. Si nunca nos hemos ejercitado de esta manera y nuestro cuerpo nunca ha sido puesto bajo nuestro control, entonces el sueño será una prioridad aun cuando lo que determinemos sea trabajar. El sueño se convertirá en nuestro amo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa siempre y cuando nadie interfiera en nuestro tiempo para dormir. Pero tan pronto como otros se meten con nuestro sueño, somos incapaces de hacer nada. Es imperativo que el siervo de Dios se ejercite con miras a poner su cuerpo bajo servidumbre. Lo que implica es que cuando el Señor tenga una necesidad o demanda, o cuando las circunstancias lo ameriten, seamos capaces de hacer a un lado temporalmente los reclamos de nuestro cuerpo, esto es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre. Tenemos que ser capaces de controlar nuestro cuerpo para que cumpla con ese esfuerzo adicional. Tenemos que ignorar sus necesidades básicas y ponerlo bajo nuestro control y gobierno. Si no somos capaces de hacer esto, quiere decir que nos amamos demasiado a nosotros mismos y somos inútiles en la obra del Señor. El mismo principio se aplica al asunto de comer. En muchas ocasiones nuestro Señor no comía por causa de su obra. Para él la comida no era una prioridad, pero esto no quiere decir que nuestro Señor nunca comía. Él comía en circunstancias normales, pero cuando surgía una necesidad él podía dejar de comer. Esto es poner el cuerpo bajo sujeción. No debemos depender de la comida al grado que tengamos que detener nuestra obra cada vez que sintamos hambre. Lamentablemente, en la obra del Señor hay muchos que no pueden funcionar sin comida. Indudablemente necesitamos alimentarnos y debemos cuidar de nuestro cuerpo físico, pero también debemos entrenarlo a privarnos del alimento cuando ciertas circunstancias especiales así lo exijan. Recordemos la ocasión cuando el Señor se sentó a descansar al mediodía frente al pozo de Jacob, mientras los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Una mujer samaritana vino a sacar agua y el Señor le pidió de beber. Él a la vez le habló acerca del agua viva. Finalmente, ella no le dio nada de beber. Era el mediodía, la hora de comer y beber algo, pero el Señor pacientemente le explicó la palabra de vida y el significado del agua viva a esta mujer samaritana, que estaba espiritualmente sedienta y sufrida. Juan 4 del 5 al 26. Esto nos muestra que podemos llevar a cabo la obra de Dios sin tener que interrumpirla para comer. Si llegamos a cierto lugar y no podemos hacer nada hasta haber comido, quiere decir que nuestro cuerpo no está a nuestro servicio como debiera. Ciertamente no debemos irnos al extremo y privarnos del alimento todo el tiempo, pero cuando surjan demandas especiales, debemos ser capaces de pasar por alto la comida. El pan no es lo más importante. Debemos ser amos de nuestro cuerpo. Cuando sea necesario pasar por alto una comida, nuestro cuerpo debe obedecernos. No debemos dejarnos vencer por los insistentes reclamos de nuestro cuerpo pidiendo comida. Esto es lo que quiere decir someter nuestro cuerpo bajo servidumbre. En Marcos 3, el Señor estaba rodeado por tal multitud que no tenía tiempo ni para comer. Sus familiares reaccionaron a esto buscando la manera de rescatarlo de entre la multitud, porque decían, está fuera de sí versículo 20 al 21. Sin embargo, el Señor continuó con su obra. Él no estaba fuera de sí, sino que estuvo dispuesto a olvidarse de comer y beber por causa de la obra, a fin de satisfacer las apremiantes necesidades de la multitud. Si nosotros no somos capaces de hacer a un lado nuestras propias necesidades cuando la obra demande urgentemente nuestra atención, nuestra obra no será muy efectiva. En tiempos críticos, tenemos que esforzarnos más e incluso llegar a los extremos estando en cierto modo fuera de sí. Cuando la necesidad así lo exija, debemos ser capaces de dominar nuestro cuerpo e ignorar las demandas de comida y bebida. No debemos considerar esas demandas como obligatorias. La Biblia establece claramente que los cristianos deben ayunar cuando la ocasión lo amerite. Ayunar consiste en renunciar temporalmente a la necesidad legítima de nuestro cuerpo. En ciertas ocasiones, surge una necesidad especial que nos demanda orar seriamente.
En tales circunstancias, debemos ayunar delante del Señor. No recomendamos ayunar 3 o 5 veces a la semana, pero si alguien ha sido cristiano por 8 o 10 años y nunca ha ayunado ni siquiera una vez, algo no está bien con él. El Señor habló acerca del ayuno en su enseñanza en el monte. Si nunca hemos ayunado, nos falta algo en nuestra experiencia. El propósito del ayuno es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre. Otra exigencia del cuerpo es la comodidad. No nos atrevemos a afirmar que es incorrecto que un obrero tenga cierta medida de comodidad en su vivir, pero cuando su obra le demande que se sacrifique un poco, su cuerpo no debe ignorar este llamado a laborar debido a que ciertas comodidades a las que su cuerpo está acostumbrado no están presentes. Si nuestro cuerpo no está dispuesto a renunciar a dicha demanda, no somos aptos para trabajar por el Señor. Algunos hermanos y hermanas se mudan muy seguido, no porque el Señor se los pida sino porque están descontentos e incómodos donde viven. Podríamos decir que la comodidad ha llegado a ser su estilo de vida, la comodidad los maneja a su antojo. Tales personas no pueden ser de mucho uso en la mano del Señor. Los siervos de Dios deben aprender a darle gracias cuando la disciplina del Espíritu les provea buenas condiciones y cuando el Señor les provea todo lo necesario. Pero cuando la provisión no llegue y sean despojados del bienestar y la comodidad, en esos casos deben ejercer control sobre sus cuerpos y continuar con su obra. No estamos a favor de los extremos. Puede ser que bajo circunstancias normales disfrutemos de mejores condiciones. Pero cuando la necesidad del Señor lo amerite, debemos ser capaces de sobrellevar lo que otros no pueden. Algunos hermanos y hermanas solo están dispuestos a llevar una vida cómoda, pero se sienten acabados tan pronto como su nivel de vida baja un poco. Tales personas son de poco uso para el Señor. A fin de correr la carrera, tenemos que poner a nuestro cuerpo bajo servidumbre. Tenemos que ser capaces de vivir bajo cualquier circunstancia. Poner nuestro cuerpo bajo servidumbre significa que no somos afectados por ninguna circunstancia cuando la obra requiera nuestra atención. Significa que somos capaces de llevar a cabo nuestra obra aun cuando tengamos que vivir en un nivel muy bajo. Si no podemos hacer esto, tan pronto nuestras circunstancias bajen del nivel al que estamos acostumbrados, abandonaremos la obra. Esto no quiere decir que aquellos que tienen menos sean capaces de resistir condiciones más restringidas. Muchos hermanos pobres se derrumban tan pronto como les sobrevienen circunstancias inferiores a las que están acostumbrados. Ellos se aman demasiado a sí mismos y nunca han puesto su cuerpo en servidumbre. Otro ejemplo es la ropa. En tanto que comamos lo necesario y tengamos con qué cubrirnos, no debemos darle demasiada importancia al asunto del vestido. Juan el Bautista fue una persona que le dio poca importancia a la manera de vestir. El Señor Jesús dijo que si alguien buscaba a una persona vestida con elegancia, la buscaran en el palacio y no miraran a Juan. Lamentablemente, algunos cristianos han puesto una norma muy alta en el vestir y no pueden avanzar si no mantienen dicha norma. Es cierto que vestirnos con harapos no glorifica a Dios, los harapos no son dignos de Él. Nosotros debemos, hasta donde sea posible, vestir de una manera limpia, arreglada y apropiada. No obstante, cuando sea necesario debemos ser como Pablo, quien, aunque pasó hambre, sed y desnudez, continuó sirviendo al Señor. 1 Corintios 4:11. Si los siervos de Dios se ejercitan durante los tiempos ordinarios, su cuerpo estará siempre bajo su control y su obra en el Señor no será afectada por un asunto como el vestido. Un ejemplo más es la enfermedad. En tiempos de enfermedad o debilidad, el cuerpo reclama mayores atenciones de lo normal. Muchos obreros del Señor se aman tanto a sí mismos que se excusan y se ausentan de la obra apenas se sienten levemente enfermos. ¿Cómo hubiera podido Pablo escribir sus epístolas si se hubiera detenido porque le dolían sus ojos? Por lo menos no hubiera escrito el libro de Gálatas, pues ese libro fue escrito en un tiempo en que su vista estaba muy débil. Por esto dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Capítulo 6 versículo 11. Si Pablo hubiera tenido que esperar a que su vista mejorara para entonces hacer sus tiendas de campaña, nunca las habría hecho, porque se requiere de buena vista para fabricarlas. Sin embargo,
Él trabajaba durante el día y hacía tiendas durante la noche. Él no se detuvo por causa de sus ojos. Si Timoteo hubiera esperado hasta estar bien de su estómago para seguir adelante con su obra, no hubiera habido nadie que continuara con el ministerio de Pablo, porque su estómago nunca estuvo realmente sano. Por un lado, es necesario que tengamos un cuidado razonable de nuestro cuerpo, pero, por otro lado, cuando la obra requiera que nos sacrifiquemos un poco, nunca debemos escatimarnos. Cuando la obra lo demande, debemos hacer a un lado incluso nuestra enfermedad y cuidar principalmente lo que demanda la obra. Ciertamente la enfermedad requiere descanso, pero cuando la obra requiera sacrificio, aún enfermos tenemos que responder. Tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Este es un requisito básico en la obra. Si no somos capaces de dominar nuestro cuerpo, ¿con qué recursos vamos a dedicarnos a la obra? Si un siervo del Señor está seriamente enfermo y el Señor no ha impuesto una carga especial sobre él, está bien que se cuide para sanarse de su enfermedad. La iglesia y los demás colaboradores deben saber qué hacer con él. Pero si surge una necesidad en la obra y la carga del Señor es clara, Él no debe permitir que su enfermedad lo mantenga atado. En ocasiones no hay tiempo para enfermarse, entonces debemos poner a un lado temporalmente el cuidado de nuestras enfermedades. Esta es una lección que todos tenemos que aprender. Este principio es válido no solo en la enfermedad sino en el dolor en general. En ocasiones, podemos experimentar tanto dolor físico que sentimos que nuestro cuerpo ya no puede soportar más tormento. En tiempos normales debemos proveerle a nuestro cuerpo el descanso y la terapia apropiadas, cuidando de sus necesidades. Sin embargo, cuando la obra del Señor demande y exija que hagamos algo, simplemente tenemos que llevarlo a cabo a pesar de nuestro dolor. Nuestro cuerpo siempre debe obedecernos. En tiempos así, tenemos que poner los ojos en el Señor y decirle, Señor, mi cuerpo tiene que someterse una vez más, no puedo atender su necesidad esta vez. Este principio debe ser igualmente aplicado a los deseos sexuales. No es obligatorio satisfacer nuestra necesidad de sexo. Debemos aprender a darle la prioridad al servicio del Señor sobre cualquier otra cosa. Consideremos la historia de Pablo. En 1 Corintios 4:11 al 13 él dijo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y andamos sin donde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, y exhortamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Por favor presten atención a las palabras del versículo 11, hasta esta hora. Esto significa que tales condiciones aún estaban presentes en el momento en que él estaba hablando. Esto nos muestra que el cuerpo de Pablo estaba bajo su control todo el tiempo. Él no permitía que nada impidiera su servicio al Señor. En el capítulo 6 de esta misma epístola, desde el versículo 12 hasta el final, él se refirió a dos asuntos, el alimento y el sexo, y puso bien en claro que no somos siervos de nuestro cuerpo. Ya sea en el asunto del alimento como en el del sexo, no tenemos por qué ser esclavos de nuestro cuerpo. En el capítulo 7 él muestra claramente que no tenemos por qué ser esclavos del cuerpo en el asunto del sexo, y en el capítulo 8 él muestra que no tenemos por qué ser esclavos del cuerpo en el asunto del alimento. ¿Qué significa entonces golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre? Significa que abofeteamos nuestro cuerpo y le golpeamos, hasta el grado de que esté totalmente bajo nuestro control. Hermanos y hermanas, en nuestra labor y servicio para el Señor, a menudo tendremos que restringir las demandas del cuerpo. Cuando surge una necesidad en la obra y se requiere que neguemos los deseos de nuestro cuerpo, somos lo suficientemente fuertes para negarle su derecho. Ciertamente, todos los apetitos humanos fueron creados por Dios y dados por Él. No hay nada malo con las demandas legítimas del cuerpo, pero, algunas de estas demandas nos impiden servir a nuestro Señor. 4. Hermanos y hermanas, ni por un momento debemos pensar que podemos relajarnos y soltar las riendas que controlan las demandas de nuestro cuerpo. Tenemos que entender la diferencia entre ser sabios y ser sueltos al cuidar de las necesidades de nuestro cuerpo. Tenemos que ser inteligentes en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, pero a la vez, tenemos que ejercer un completo control sobre este.
Golpear el cuerpo no significa que debamos pasar hambre todo el tiempo, más bien, significa que podemos seguir adelante sin comida aun cuando nuestro estómago esté vacío, y al mismo tiempo, todavía debemos cuidar de nuestro cuerpo. Sin embargo, si usted está involucrado en la obra de Dios pero es inflexible con su alimentación, no podrá seguir adelante tan pronto la dieta baje de su estándar acostumbrado. No estamos a favor del ascetismo ni estamos de acuerdo con la filosofía que enseña que el cuerpo es la fuente del pecado. Reconocemos que Dios mismo creó en nosotros las necesidades físicas. Admitimos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en ningún momento estamos obligados a someternos a los reclamos del cuerpo. Esto no significa que todo el tiempo tenemos que carecer de vestido, comida y sueño. Debemos hacer todo lo posible por vestirnos, alimentarnos y descansar apropiadamente. La manera en que nos alimentamos puede ser el resultado de golpear nuestro cuerpo o puede ser el resultado de no golpearlo, ambas cosas son enteramente diferentes. En la actualidad, el problema es que muchos hermanos y hermanas son muy descuidados en cuanto a sus cuerpos. Si no ejercemos un control estricto sobre nuestro cuerpo, tan pronto como enfrentemos un problema en nuestra obra, murmuraremos, nos quejaremos o renunciaremos. Tenemos que ejercer entereza delante del Señor. Debemos decir, Señor, mis problemas nunca podrán compararse con los que tú enfrentaste cuando peregrinaste en la tierra. El Señor bajó desde el lugar más alto y descendió hasta el lugar más profundo. Hoy, nosotros no hemos bajado desde esa altura ni hemos descendido a esa profundidad. Debemos decir, Señor, nunca podremos igualar lo que tú has hecho. Tenemos que aprender a aceptar todas las restricciones impuestas sobre nuestro cuerpo. Algunos han permitido que su cuerpo se conduzca sin ninguna restricción por largo tiempo. Ellos necesitan más tiempo para aprender las lecciones apropiadas. Esperamos que puedan ser útiles en la obra en un corto lapso, pero si no resuelven sus problemas y no pueden vencerlos, no podrán participar en la obra de Dios. Aquellos que nunca han golpeado su cuerpo ni lo han hecho su esclavo se quedarán atrás tan pronto sean puestos en una carrera. Tenemos que recordar que el trabajo del Evangelio es como una carrera. Si nunca nos hemos ejercitado y nuestro cuerpo nunca ha estado bajo nuestro control, fracasaremos y no podremos correr cuando Dios ponga demandas adicionales sobre nosotros. Correr es una demanda extraordinaria que uno le impone a su cuerpo. Nunca debemos ser sueltos con nuestro propio cuerpo. Todos los grandes siervos del Señor han estado bajo el dominio estricto del Señor. Todos ellos han ejercido un control estricto sobre su propio cuerpo. Si no gobernamos nuestro cuerpo, fracasaremos tan pronto como se nos impongan retos adicionales. Todas las obras extraordinarias y valiosas se llevan a cabo bajo demandas extraordinarias. Si no podemos trabajar bajo demandas extraordinarias, ¿en qué forma podríamos ser útiles? No debemos ser dejados con nuestro cuerpo ni debemos permitirle que se relaje. Tenemos que asir las riendas de nuestro cuerpo fuertemente y ponerlo bajo un estricto control, para que cuando se le requiera, podamos ser capaces de renunciar al sueño, a la comida o a las comodidades. Tenemos que perseverar en la obra e insistir que nuestro cuerpo sea hecho nuestro esclavo. Nuestro cuerpo debe estar presente en la obra y tiene que someterse a nosotros aun cuando esté enfermo o debilitado. Pablo dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano Gálatas 6:11. Él estaba haciendo más de lo que su capacidad le permitía. En este pasaje podemos percibir el sentimiento de nuestro hermano, él se estaba forzando a hacer lo que no podía hacer. De esta manera es como se ha expresado el Espíritu a través de los siglos. Si en tiempos normales un siervo de Dios goza de buena salud, no enfrenta dificultades, duerme bien y come bien, y aun con esto, cuando surge alguna necesidad su cuerpo no coopera, él no es un siervo útil al Señor. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. En otras palabras, él temía que mientras otros recibían el Evangelio por medio de su predicación, él mismo perdiera el premio y la distinción del reconocimiento del Señor, bien, esclavo bueno y fiel. Recuerden que aquel que se ama a sí mismo no puede servir a Dios. Aquellos que son sueltos en su vivir y que no son capaces de disciplinarse estrictamente a sí mismos, no son aptos para servir a Dios. Si queremos aprender a servir al Señor,
tenemos que ejercitarnos y ejercer dominio sobre nosotros mismos, para que cada día podamos regir sobre nosotros mismos. Si nuestro amor por el Señor es suficientemente fuerte, las exigencias de nuestro cuerpo no nos apartarán de Él. Si nuestro espíritu es lo suficientemente fuerte, no permitiremos que nuestra carne permanezca en debilidad. Cuando la vida de resurrección se multiplique en nosotros, ésta le infundirá vida a nuestro cuerpo mortal. Tenemos que avanzar hasta que nuestro cuerpo ya no sea más una frustración, sino que nos obedezca y nos obedezca solo a nosotros. Cuando esto se cumpla, seremos aptos para servir al Señor en forma eficaz.